gusto de vuelta a estar nuevamente por aquí como todos los lunes, donde les voy trayendo distintas opciones que espero que sean de su interés, tanto con como el día de hoy, casos famosos, o no tan famosos, pero casos importantes que creo yo seleccionados de la psicología que nos puedan servir a pensar, a entender algunas cuestiones, pero sobre todo eso, una invitación a que juntos vayamos desarrollando un ejercicio, un entrenamiento de análisis crítico. Esa es un poco la idea, siempre proponiendo esta apertura biopsicosocial y espiritual en interacción con muchas otras disciplinas, nutriéndonos de distintas técnicas, enfoques que nos puedan servir para justamente ir desarrollando esta idea de pensamiento, de una nueva manera de pensar. Hoy, como dije, vamos a ir a ver el caso del hombre de los lobos. La semana pasada estuvimos con el mito por detrás de Edipo, la Esfinge y Electra. Y así vamos a ir abarcando a lo largo de los distintos encuentros una temática, el análisis de un mito, el análisis de un caso y, como será la semana que viene, el ping-pong de preguntas y respuestas, donde ahí van a ser ustedes. Si bien me quedó la segunda parte de depresiones patológicas, vamos a ver la parte del suicidio y también, por supuesto, aquel tema o temas que ustedes quieran proponer, quieran traer, o dudas, preguntas, experiencias, casos, bueno, lo que ustedes traigan. Esa es un poco la idea. Bueno, quisiera saber si hay alguien por allí que por favor me pueda saludar. Hola, ¿cómo va, Emma? Más que nada en Facebook, así me quedo tranqui de que estamos saliendo de manera adecuada. En Instagram ya veo que sí. Mientras voy tirando el chivo de las redes por donde nos pueden encontrar. Hola, ¿cómo va, Emma? ¿Todo bien? Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube, ahí se pueden suscribir, es gratuito. La idea de que suscriban es que hagan crecer el canal, eso ayuda a que la difusión llegue a muchos más lugares, a que estos temas puedan llegar a muchos más lugares. El canal crece y por supuesto yo puedo subir más contenido. Como dije, es gratis, es solamente apretar el botón de suscribirse y les va a llegar una notificación de cuando se está haciendo una transmisión en vivo como esta. WhatsApp 1132096198, el mail layavepsi@gmail.com y la página, por supuesto, que es layavepsi.net. Ahí van a poder encontrar bueno, todo lo que hacemos, cursos, charlas, estos videos que también se suben ahí, especializaciones, formaciones, bueno, de todo. Y no solo para quien esté en el ámbito psicológico o similares, quienes sean terapeutas, sino cualquier persona puede realizar talleres, seminarios, cursos, formaciones, casi todas. Hay muy poquitas que son exclusivas para el ámbito terapéutico. Lo demás, a modo de desarrollo personal, autoconocimiento y por supuesto aplicación en la vida diaria, lo puede hacer cualquiera. ¿Estamos? Bien. Bueno, en Facebook sigo ahí con el interrogante, pero bueno, voy a ir empezando, voy a checar a ver por otro lado. Esto es lo que pasa con los vivos. A ver.
Bueno, a ver, sí, todo ok. Porque a veces me llega más tarde los comentarios y la idea es justamente que no me pierda nada. Bien, vamos a arrancar. Cualquier cosa igual, obvio, pueden ir preguntando en el medio. ¿Qué es esto del hombre de los lobos? Este es un caso, hasta ahora venimos tratando todos casos de Freud, más adelante obviamente vamos a abarcar otros autores, o por ahí más casos más contemporáneos, pero de momento son casos que suenan bastante viejos, pero que en lo que es la clínica no han perdido para nada actualidad. Este es un caso que en 1918 Freud publica llamándolo Historia de una neurosis infantil, el caso del hombre de los lobos. Y esto viene a colación del relato que hace este paciente, ya vamos a ver de quién se trata, que tuvo un sueño antes de los 4 años. Estamos hablando de el ruso Sergei Konstantinovich Pankejev, así su nombre, Pankejev, perdón, que es uno de los casos más paradójicos en la historia del psicoanálisis, porque dio sustento a varias formulaciones de las teorías freudianas. Este hombre venía de una familia acomodada que perdió su fortuna con la revolución comunista de 1917. Llegó al consultorio cuando tenía 23 años. Freud lo atiende 4 años, entre 1910 y 1914. Era hijo de una mujer muy preocupada por su salud física y de un hombre maníaco depresivo. Tenía también un tío y un primo que eran paranoicos, y ese tío vivía entre animales en estado de salvajismo. Y otro tío había forzado a la novia de su hijo a que se casara con él. Nuestro paciente, cuando tenía 15, su única hermana, 2 años más grande, se suicida, y 2 años después el padre también se quita la vida. A los 17 se contagia de gonorrea por la relación que tiene con una prostituta, y desde entonces tiene varios episodios depresivos y estuvo varias veces internado, diagnosticado con trastorno maníaco depresivo y cuadros gastrointestinales con constipaciones crónicas. Como vemos, todo un historial bastante complejo y caótico. En 1971 publica sus propias memorias y muere en 1979. Pero vamos al sueño, que fue, digamos, por lo que pasó a ser conocido este caso. En ese sueño le cuenta a Freud, lo voy a leer literalmente para que no quede nada, para que no nos perdamos absolutamente ningún detalle. Nos cuenta este hombre: soñé que era de noche y estaba acostado. Mi cama tenía los pies hacia la ventana, a través de la cual se veía una hilera de viejos nogales. Sé que cuando tuve este sueño era una noche de invierno. De pronto se abre sola la ventana y veo con gran sobresalto que en las ramas del grueso nogal que se alza ante la ventana hay encaramados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7, completamente blancos, más bien parecían zorros o perros de ganado, pues tenían grandes colas como los zorros y enderezaban las orejas como los perros cuando huelen algo. Presa de horrible miedo, sin duda de ser devorado por estos lobos, empecé a gritar y desperté. Mi niñera vino a ver qué pasaba.
Demoré largo rato en convencerme que este había sido un sueño. El hecho de haber visto abrirse la ventana y los lobos encima del árbol me hizo creer que había presenciado una escena de la vida real. Después me calmé, sintiéndome como salvado de algún peligro, y volví a quedarme dormido. El único movimiento del sueño fue el de abrirse la ventana, pues los lobos permanecieron estáticos en las ramas del árbol, a derecha e izquierda del tronco, y mirándome fijamente. Daba la impresión que solo me miraban a mí. Creo que fue este mi primer sueño de angustia. Tendría por entonces 3 o 4 años, 5 a lo más. Desde aquella noche hasta mis 11 o 12 años tuve siempre miedo de ver algo terrible en sueños. Bueno, así es como nos contaba este hombre, el hombre de los lobos, mejor conocido como Sergei Konstantinovich Pankejev, al que le vamos a decir cariñosamente Sergei. A raíz de este sueño, y apelando a la técnica asociativa que Freud ya empezaba a trabajar, indaga en el temor que el paciente relaciona con lo que creía era la portada del libro Caperucita Roja, donde había un lobo andando erguido con las garras extendidas hacia adelante y las orejas enderezadas. La cuestión del color de los lobos, que esto es lo que yo puse en el anuncio de la charla, esa imagen del árbol con los lobos en las ramas. La cuestión del color de los lobos, el paciente la asoció con las ovejas que solían pastar cerca y una epidemia poco antes de ese sueño que había matado a varias. Lo que también relacionó con el cuento del lobo y las 7 cabritas. En esa historia aparece, por supuesto, el número 7, pero también el 6. No sé si se acuerdan de ese cuento infantil, que el lobo va recurriendo a distintos engaños para ir comiéndose a las cabritas. Las cabritas al principio se dan cuenta que el lobo los está engañando, haciéndose pasar por la madre, hasta que después logra finalmente engañarlas y se come a 6 de ellas, y una se esconde, creo que era la más chiquita, se esconde atrás de un reloj. Entonces, tanto el número 7 como aparece también el 6, porque justamente esto, el lobo devora a 6 de esas cabritas y la 7ª se esconde en la caja del reloj. Sergei dibujó el sueño para Freud, y recordemos que para el psicoanálisis los sueños son como un acertijo a descifrar porque se expresan en lenguaje simbólico, que es el lenguaje del inconsciente, como ya hemos dicho. Para ello es que se hace necesario el trabajo asociativo y analítico para llegar a ese contenido latente más allá del manifiesto. Esto es, para llegar al más allá de lo que nos está relatando el sujeto. Más allá de el relato manifiesto está esta significación latente, inconsciente, que eso es el trabajo que hace, el trabajo de interpretación que hace un analista. Entonces, a partir justamente de este trabajo del sueño, Freud se va a adentrar en las primeras experiencias infantiles y descubre que cuando tenía 1 año y medio, su paciente fue testigo del coito de sus padres. Esto dio origen a lo que luego se conoció en la teoría freudiana como la escena primaria o la escena primordial. También en ese mismo aspecto hubo vivencias tanto con la hermana como con la niñera. Y Freud encuentra también una historia obsesiva religiosa, porque este paciente se la pasaba rezando varias horas
y besaba estampitas de santos antes de irse a dormir. Y esto lo hacía padeciéndolo, sufriéndolo. Freud llega a la conclusión de que se trata de un caso de homosexualidad reprimida que va a lograr la cura a través del análisis. Pero el caso fue analizado y reinterpretado tantas veces desde lugares, ópticas tan distintas, que sigue dando que hablar, al punto de ser tan grande la variedad de síntomas que llevó a algunos a diagnosticarlo como trastorno límite de la personalidad, o lo que se conoce como borderline, es decir, al límite de la psicosis. Este trastorno en concreto se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad o hipersensibilidad en las relaciones interpersonales, con un miedo fundamental a ser abandonado, inestabilidad en la imagen personal y muchas fluctuaciones extremas del estado del ánimo, y también con mucha impulsividad. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Y además de esto que decía, la multiplicidad de síntomas, encontramos multiplicidad de diagnósticos, ya que primero fue rotulado como neurasténico, esto es un trastorno neurológico caracterizado por la debilidad, por la fatiga, por un sentir exhausto, que suele ir acompañado de depresión y sentimientos de autodesprecio. Y luego, por Kraepelin, este hombre fue el fundador de lo que hoy conocemos como la psiquiatría moderna, lo diagnosticó también como locura maníaco-depresiva, lo que hoy llamaríamos un trastorno bipolar, aunque más tarde reconoció que se había equivocado con el diagnóstico. Ahora, cuando este hombre, nuestro paciente, conoce a Freud, confiesa que lo pone en un lugar como de reemplazo del padre, un padre, recordemos, melancolizado, que se suicida por una sobredosis de Veronal. Esto es un ácido barbitúrico que se utiliza como somnífero y como tranquilizante, y donde, volviendo a esto del primer análisis que tiene entre 1910 y 1914, sucede a raíz de la gonorrea. Pero en ese trabajo arqueológico infantil que hace Freud, detecta un trastorno alimenticio previo a aquello, porque solamente comía golosinas. Esa fue para Freud la primera de las neurosis. Después, a los 4 años, aparece la zoofobia a raíz del sueño. Y acá también hay otro punto interesante, porque no era solamente la repulsión por los lobos, sino que también había miedo a las orugas y los escarabajos. El tema religioso, esto que veíamos de el rezo y la adoración a las estampitas, empieza también a los 4 años y medio, cuando la mamá le cuenta la historia sagrada, y ahí irrumpen en él un sentimiento piadoso, de piedad, que Freud reconoce como una neurosis obsesiva religiosa. O sea, fíjense que vamos pasando de la primera neurosis por la cuestión alimenticia, pasamos luego a la zoofobia por la cuestión del sueño con los lobos, y pasamos ahora a la neurosis obsesiva religiosa, hasta que a los 10 se cruza con un preceptor alemán que desacredita estas creencias y se empieza ahora a interesar por la milicia, por lo militar. Acá también es donde empiezan depresiones ocasionales que tenían lugar a las 5 de la tarde, cuando empezaba a atardecer, un síntoma que lo va a acompañar todo el resto de su vida. ¿Está?
Bueno, evidentemente algo pasa con los comentarios que no estoy pudiendo ver, es una lástima porque eso es lo que a mí me gusta. Pero bueno, nada, llegarán después, ustedes me dirán. Bueno, nada, seguimos. Ahora, vamos a ver cómo operó el narcisismo en este caso. El asunto del narcisismo en El hombre de los lobos va a jugar un papel muy importante, ya que Freud nos va a hablar de un narcisismo hipertenso como consecuencia de esta fuerte represión homosexual provocada por la angustia del sueño, que es lo que, digamos, va a inaugurar la neurosis infantil y donde empieza la fobia al lobo. El narcisismo y la homosexualidad se ligan cuando se asume una posición infantil desde lo afectivo, donde hay una pretensión hedonista, una búsqueda de placer total sin compromisos ni teniendo que cumplir un rol ni de pareja ni como padre. En esos casos es cuando podemos ligar ambas cuestiones. Y en este caso, Freud nota incluso que el sujeto se enferma por una afección narcisista. Acuérdense esto que yo marcaba de la verdadera primera neurosis cuando comía solo dulces, intentando de alguna manera con esa conducta, podríamos pensar, suplantar lo que no podía hacer y por supuesto lo que no podía decir. Y después, cuando contrae gonorrea, su narcisismo vuelve a tambalear. Y yendo de nuevo al sueño, Freud interpreta que ese deseo incestuoso reprimido, porque pensemos que su realización estaba condicionada a la castración, es lo que va a detonar la mutación o el cambio de esa satisfacción no lograda en angustia. Por eso queda del sueño ese sabor angustioso. No queda, por el contrario, lo que habitualmente pasa. Acuérdense que por lo general se habla de los sueños como la satisfacción, el terreno donde se satisface el deseo. Al bajar la represión es el campo donde el deseo se puede realizar. Bueno, acá como no sucede ni siquiera en el terreno del sueño, queda este sabor angustioso porque justamente esa satisfacción no es cumplida, sino que por el contrario es reemplazada por el temor. Ahí es donde aparece la fobia. Y eso después se traslada o se proyecta a la vida consciente del paciente, donde no encuentra un interés genuino, un deseo, una pulsión deseante por absolutamente nada. Recién para Freud, cuando logra deshacerse de ese encadenamiento homosexual, puede ahí empezar a encontrar significantes vitales a los cuales poder agarrarse, poder asirse. Pudo casarse con una mujer, pudo tener un empleo, pudo pintar y vender sus cuadros. Pero hay más. Sergei se quejaba de que el mundo se escondía detrás de un velo. Esto por supuesto esconde muchos simbolismos. No voy a meterme en la parte más esotérica, pues eso ya lo hemos abordado en otras charlas. Vamos a centrarnos en lo que es el análisis de este caso.
Y lo que este hombre decía es que ese velo solamente se corría cuando las heces abandonaban su cuerpo. Y esto, me dirán, si no les hace acordar a el caso también que hemos visto, el caso Schreber, ¿se acuerdan? Que en su delirio paranoico tenía que limpiarse por dentro para engendrar una nueva raza de hombres. Hola Iván, ¿cómo va? Entonces, acá también, una vez que él sentía que esas heces abandonaban su cuerpo, recién entonces volvía a sentirse sano y normal. Esto ahora lo vamos a ligar con la cuestión también del narcisismo. Bueno, Freud va a agregar que Sergei oyó que su venida al mundo había sido envuelta en una cofia fetal, de manera que nada lo podía lastimar. Y esto también lo podemos relacionar con el sentimiento de grandiosidad que justamente acompaña a la estructura narcisista. Los delirios de grandeza, de grandilocuencia. Y esa confianza es una vez más la que se vino abajo cuando se enferma de gonorrea. ¿Por qué? Porque esta enfermedad evocó su miedo a la castración, por la que ya no se sentía un elegido. Y Freud va a situar en este punto el comienzo de la fobia, de manera que cada vez que se confronte ante una castración posible, su narcisismo se resquebraja. ¿Estamos? Bueno, ahora lo vamos a complejizar todavía un poquito más porque nos vamos a meter con Lacan, discípulo de Freud, que le dio una vueltita más de rosca a la cuestión. Entonces, para abordar el narcisismo desde, en este caso, la óptica lacaniana, tendremos que hacerlo desde sus formulaciones del estadio del espejo, ya voy a explicar qué es, y el esquema R, que nos habla de la constitución de la realidad. El estadio del espejo es una fase comprendida en el desarrollo psicológico del niño que sucede entre aproximadamente los 6 y los 18 meses de edad, y que va a dar cuenta de la capacidad de percibir ese niño su imagen de forma completa, dando como resultado la formación del yo como instancia psíquica. Es decir, a través de poder verse reflejado de manera completa, puede ahí reconocer un yo. En cuanto al otro, esto del esquema R, la constitución de la realidad, Lacan nos va a decir que la realidad es una pantalla donde simbólico e imaginario se superponen en una red interconectada. Lo que llamamos comúnmente realidad pertenece al orden de lo imaginario, que está apoyada a su vez en lo simbólico. Y ojo acá, porque la realidad no es lo mismo que lo que él llama lo real. Esto también ya lo hemos tocado en distintas charlas, pero vuelvo a decirlo. La realidad es lo que nos permite tolerar lo real. Lo real, acuérdense, es aquello que no se puede simbolizar, para lo que el lenguaje no tiene palabras, justamente donde se nos quedan cortas las palabras, como la muerte o como la sexualidad. Temas habitualmente tabúes. Y donde simbólico e imaginario se entrelazan para tapar juntos lo real. Tapar, ¿qué? Ese vacío de la falta. Entonces, en sus esquemas,
Lacan va a decir que el cuerpo se constituye como integridad a condición de perder algo que nunca formó parte de él. Y esto empiezan a relacionarlo con esta cuestión de las heces. Ese algo es lo que él va a llamar objeto A, que esto es el objeto causa del deseo. ¿Por qué? Es esa noción de objeto de deseo inalcanzable que es lo que va a dar lugar a la falta. El deseo en sí mismo nunca se satisface, porque una vez que yo cumplo un deseo, enseguida voy a tener otro. Por eso la característica del deseo es que siempre se va a estar moviendo, es como una zanahoria a la que nunca llego. Por lo cual siempre va a quedar ese resto, ese vacío que nunca va a completar. Y es ahí donde aparece la falta. ¿Estamos? Si eso no pasa, a través del corte propiciado por la función paterna, por el rol del padre o quien cumpla esa función, en esa unidad deseante con la madre, en lugar de un cuerpo unificado, vamos a tener un cuerpo fragmentado, o lo que Lacan describe como la muerte del sujeto, porque queda obturado ahí su deseo y en lugar de desarrollar una personalidad, desarrolla lo que él va a llamar personalidades como sí, una suerte de falsas personalidades, intentos de personalidades que se quedan a medio camino, porque se da un fallo en el complejo edípico, esto que veíamos y explicábamos la semana pasada. Entonces, esta función de la que hablaba, esta función del corte, en todo caso en Sergei, más que del padre, fue transferida a su madre, a los médicos, a los maestros, quienes fueron de alguna manera modelando identificaciones imaginarias que nacían y morían ante la falta de sostén simbólico. No había estructura simbólica. Recordemos, la etapa religiosa influenciada por la madre hasta que aparece el preceptor alemán y le dice que eran puras patrañas, y aparece entonces el interés por lo militar hasta que también eso se desvanece, como si fueran fuegos artificiales, caprichos que luego pierden absolutamente intensidad. Y ya que hablábamos al comienzo también, o un poquito después, de los multidiagnósticos, en el caso del hombre de los lobos, Lacan va a aprovechar para diferenciar la esquizofrenia, que antes se conocía como demencia precoz, de la paranoia. Nos va a decir que para el esquizofrénico todo lo simbólico es real. En otras palabras, lo simbólico carece de sentido, de historia, colapsa frente a lo real. En tanto que en la paranoia va a marcar la diferencia de el mecanismo significante que tiene sí lugar en la historia del sujeto. Pensemos que en la paranoia el objeto A permanece ubicado en el otro, que existe y que es real. A diferencia de la esquizofrenia, se da una cierta fijeza y exclusividad. Ahora, ¿cómo analizar el tema del velo desde Freud y Lacan? Bueno, Freud va a entender el velo desde el complejo de Edipo. El velo es la cofia fetal. Va a asociar una fantasía de renacimiento en esa satisfacción sexual, es decir, regresar al seno materno no solo para renacer, sino para ser penetrado por su padre y darle un hijo.
Es así como lo acomoda la psiquis de este paciente. Y desde Lacan, recurriendo a esto que vimos de sus esquemas ópticos, la mirada del otro aparece desarmando ese velo. Esa realidad o ese narcisismo endeble que Sergei, a través de la extracción de sus heces, ¿se acuerdan esto de perder un objeto considerado por fuera o externo al cuerpo para poder asumir el cuerpo como una completud, como algo entero, que esto en su psiquis operaría como una castración? Entonces, esa extracción le permitía retomar la sanidad, tal cual él lo decía, la limpieza, la normalidad y reconstruir su realidad. ¿Está? Bien. ¿Qué nos puede dejar en concreto todo este análisis? ¿Para qué? ¿Cómo lo podemos esto? ¿Qué nos puede dejar, digamos, para lo cotidiano? Bueno, lo que claramente falló en el armado narcisista de este paciente fue la función paterna. Entonces, si para algo nos tiene que servir la narración de este caso, es para entender para qué está la función paterna, para qué sirve, qué sentido tiene el complejo de Edipo, qué sentido tiene la castración, qué sentido tiene también la función materna. Como que es volver sobre lo mismo una y otra vez, pero justamente para que esto no se pierda. Ya lo hemos hablado a lo largo de distintas charlas, porque pueden ir cambiando las modalidades, pero la significación sigue siendo la misma. Podrán cambiar los modos de familia, de vinculación, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Entonces, veamos que una de las maneras de pretender controlar, porque por supuesto que no se puede controlar nada, pero es una de las grandes ilusiones en esto de, cuando vemos los mitos de desafiar a los dioses, esta ilusión de querer controlar, por ejemplo, la sexualidad. Una de las maneras, como es, volverse fóbico, volverse obsesivo, volverse histérico. Es decir, diversas formas de neurosis para intentar controlar lo incontrolable, que son las pulsiones. Pero el hombre sigue insistiendo e insistiendo en creerse más de lo que es y pretendiendo controlar lo que justamente nos confronta con lo real. Pretendemos la vida eterna, la inmortalidad, y pretendemos predecir y controlar y entender la sexualidad. Bueno. Y esto nos lleva invariablemente a enlazarlo con el complejo de Edipo. Mito, como dije, del que hablé la semana pasada, porque el narcisismo, esto que veníamos desarrollando, es el articulador principal del Edipo. El Edipo es la falta, es la anatomía percibida, es cuando ese niño percibe su pene y percibe que la niña no lo tiene. Es la diferencia anatómica. Y en el caso de Sergei, Lacan lo va a entender como un Edipo inverso, que llamaríamos un Edipo negativo, porque hay dos posibilidades de satisfacción, por activa o por pasiva. Esto es, amar a la madre o hacerse amar por el padre. Y esto depende de tener o no el falo. Entonces, con el hombre de los lobos, no hay rivalidad con el padre, sino que se da una preferencia afectiva. El padre aparece como una figura no castradora en todo sentido, ni en su ser ni en sus actos. De hecho, recordemos que enferma
y se termina mostrando así más castrado que castrador. Es como, vendría a ser como un lobo que ni siquiera asusta, un lobo que por supuesto ni siquiera depreda. Es en esto que hablábamos de las personalidades como si un lobo que no es lobo. Entonces, Lacan, cuando formula el esquema del espejo, habla de un esquema óptico con dos espejos, uno plano y otro curvo, para mostrar que la imagen narcisista corresponde a una identificación imaginaria, lo que llamaríamos el yo ideal, como quiero llegar a ser, y que es sostenida desde lo simbólico, que llamaríamos a la inversa el ideal del yo, lo que yo creo ser. ¿Se entiende? Sergei va a buscar ese lugar en el otro, donde el otro lo ve como amable, como era su padre con él, y por ende susceptible de ser amado. Por lo que podríamos animarnos a hacer la hipótesis de un mecanismo de que Lacan va a llamar forclusión. Cuando vimos la charla de estructuras psíquicas, todo esto lo pueden buscar, por eso le digo que se suscriban a YouTube, porque todas estas charlas están absolutamente todas subidas. Cuando vimos estructuras psíquicas, hablé de este mecanismo, también entendido como rechazo, porque consiste justamente en el rechazo de un significante fundamental, que es esto que hablaba hace un rato de ese aspecto, esa función que tiene que cumplir el padre o quien esté en ese lugar, esa función castrante. Entonces, en este caso es lo que Lacan llama el nombre del padre, que va a ser expulsado del universo simbólico del sujeto. Y cuando se produce este rechazo, el significante queda, en términos de Lacan, forcluido. Y es en este punto donde la fobia paranoica de Sergei va a adquirir ribetes de lo que luego algunos interpretaron o diagnosticaron como personalidad limítrofe, trastorno border o límite de la personalidad, que se asoma a la psicosis, y de ahí es que encontramos tanto universo de síntomas y confusión, bien digo, de diagnósticos. ¿Está? Bien, nada, lamento lo de los comentarios, si llegó alguno, especialmente de Facebook, no pude verlos. Bueno, para esto en concreto nos tienen que servir estos casos. Aparte de lo linda que puede ser la historia o no, o lo colorida o excéntrica, son casos por supuesto reales, casos clásicos del psicoanálisis. Nos tienen que servir para entender cómo funciona cuando hablamos de Edipo, cómo funciona cuando hablamos de la castración, cómo funciona cuando hablamos de cómo se va desarrollando la sexualidad tanto en el hombre como en la mujer, cómo funciona esto de los temas tabúes, por qué hablar de la muerte es un tabú, por qué hablar de la sexualidad es un tabú. Bueno, para todo eso nos tiene que servir para pensar, porque es a partir de todo esto que se va a formar lo que conocemos como el deseo, como vamos a ir construyendo nuestra forma de relación, de amar, de entender el amor. Fíjense todo lo que queda abarcado, es prácticamente todo nuestro ser, por ende no son temas menores, y la idea es justamente que no queden tan lejanos o tan abstractos o tan complicados, para que los podamos traer y los podamos
comprender. Bueno, para eso me interesa el ida y vuelta, para ver si de alguna manera logramos un poquito de eso o no. ¿Está? Bien. Bueno, nada, espero comentarios, preguntas, dudas, lo que fuere. Esto igual queda, por supuesto, subido en las redes, así que todo lo que llegue después, bienvenido, yo lo tomo y se podrá retomar. Y la semana que viene vamos a estar con el ping-pong de preguntas y respuestas, así que más allá del suicidio, que lo vamos a ver porque quedó pendiente, también anímense a proponer, si les interesa, otra temática o temáticas o lo que fuera. Para eso es ese espacio. ¿Está? Así que nada, nos vemos el próximo lunes a las 19, siempre por estos medios. Y como siempre, gracias por estar, gracias por participar y será hasta la semana que viene. Chau, chau.